Buenas chicos, bienvenidos a este tutorial de la plataforma Radar. En el área de estudios sociales vamos a explicar tema de globalización, tema de historia de Costa Rica, que son los que se están desarrollando en este momento en quinto año, undécimo año, y en colegios técnicos en duodécimo año, la historia de Costa Rica. La globalización es un concepto muy moderno, es un concepto muy reciente, muy contemporáneo, que nace a raíz de la interconexión de distintos elementos como la internet, como las redes sociales, como el intercambio comercial, como las mismas telecomunicaciones que generan en el mundo ese contacto directo de que usted se encuentra en un lugar del mundo y puede darse a conocer en algún otro lugar también dentro del espacio distintos factores que acontecen a nivel mundial. Otro aspecto importante dentro de la globalización son las llamadas ciudades globales. Las ciudades globales son ciudades dentro de un país que suelen ser más poderosas, suelen tener mayor cantidad de dinámica que un país o un continente como tal. Las ciudades globales como Nueva York, tenemos ciudades globales también como lo que es la ciudad de Tokio en Japón, San Francisco, California, que son meramente un conglomerado importante de relaciones entre distintos países y un conglomerado importante de beneficios también para los distintos ámbitos mundiales. La globalización se divide en varios periodos. Vamos a hacer énfasis en uno más importante, que es el periodo que comprende la mitad del siglo XX, 1950 a la actualidad, con la aparición del microchip. Es muy importante la aparición de los televisión, de los teléfonos, de los medios de comunicación a gran escala, hacen que este tema de la globalización genere una mayor demanda por el resto de las siguientes décadas hasta llegar a inicios del siglo XXI. La globalización genera también distintos elementos de trabajo. Qué importante esta parte, chicos, que les voy a mencionar con los distintos aspectos laborales, como lo que es el outsourcing, lo que es el teletrabajo, lo que es el freelance. Vamos a hablar de cada uno de ellos y la importancia que tiene este proceso globalizador en estos aspectos. El teletrabajo es simplemente trasladar las funciones de trabajo a casa. Las que tenemos en el trabajo, la oficina, la trasladamos a casa o a un sitio con internet. El outsourcing es subcontratar a una empresa para que realice un trabajo externo al que se dedica esa empresa. Por ejemplo, los servicios de limpieza, los servicios de seguridad que tienen que ver con estas empresas que contratan a estas mismas para que generen esos ambientes dentro de su espacio laboral. Y el freelance es simplemente ser el propio jefe, trabajar con contratos, donde usted se puede desarrollar dentro de un espacio determinado y generar sus propias fuentes de empleo. Esas son las características laborales que genera la globalización. El aspecto globalizador a nivel general plantea una convergencia y una divergencia. Cuando hablamos de convergencia es cuando conviven, de hecho la palabra convergencia siempre relaciónemela con unir, cuando converge tanto la tecnología anterior, ¿verdad?, como la tecnología actual. Cuando vemos personas que utilizan el periódico de papel, pero también las redes sociales. Cuando vemos jóvenes que andan con su tablet, su dispositivo electrónico y también con juegos tradicionales. Y la divergencia es lo contrario, cuando se divide la parte globalizadora de las tecnologías anteriores con las actuales. Por ejemplo, cuando dejamos de lado mucho ya el juego tradicional y solo pasamos metidos en la internet, revisando la Facebook y demás cuestiones, ya la globalización podemos decir que dividió la sociedad en dos aspectos generales. La sociedad de la información la genera también la globalización. ¿Qué quiere decir eso? Que en la actualidad hay mucha información y nosotros debemos de ser conscientes en cuál es la que nos funciona, cuál nos sirve para el estudio, cuál es para tiempos de ocio y cuál realmente tiene fuentes viables y confiables de la información que nos genera. Basándonos en la globalización, hay muchas carreras que tienen relación con la globalización. Hablamos de cuestiones tecnológicas, lo que tiene que ver con software, lo que tiene que ver, ¿verdad?, con elementos propiamente informáticos. Eso es sumamente importante. En la parte económica ni se diga, ¿verdad? Recuerden que la globalización genera esos cambios económicos a nivel mundial, que ya les mencioné. El caso de Costa Rica abierto completamente a los tratados de libre comercio. En el caso de las fuentes y de información, es importante también para la parte del periodismo, ver cuál fuente es verídica, cuál no, y generar esa información que capte la atención, pues por lógicas razones, de la población en general. En el tema de globalización, acabamos de mencionar los elementos más importantes de este conglomerado del tema. Recuerden que es un proceso muy actual y que genera prácticamente desde la aparición de la internet, el microchip, un conglomerado importante de situaciones
a nivel y contexto tanto nacional como internacional. Para relaciones internacionales tenemos temas muy importantes, por ejemplo lo que tiene que ver con las guerras mundiales, iniciando con la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. ¿Por qué lo mencionamos en ese contexto? Porque estas guerras relacionaron un contexto histórico donde distintas potencias mundiales, como también países en el mundo, se vieron conglomerados dentro de distintos aspectos a nivel mundial, cuestiones económicas, cuestiones sociales y cuestiones políticas que relacionaron un entorno general en las distintas guerras y los conflictos en periodos distintos de los periodos en la historia. Otro aspecto muy importante son los informes que de todas estas historias, de las guerras y demás, se generan para que historiadores y demás personas puedan investigar sobre estos acontecimientos. Es muy importante para la carrera de periodismo entender estos conflictos y a su vez generar informes investigativos que son los que nos dan a nosotros los historiadores o personas que vayan a consultar ciertas fuentes la formación más verídica e importante de cada acontecimiento. El periodismo siempre debe ser investigativo y en estudios sociales es un área que a nosotros como estudiantes, nosotros como docentes, tratamos de llevar la investigación paso a paso en los distintos acontecimientos, tanto históricos como a nivel de historia de Costa Rica también. En economía vamos a tocar lo muy importante en un aspecto en historia de Costa Rica. Vamos a devolvernos un poco a una línea del tiempo de los distintos estados de nuestro periodo histórico. El estado liberal, estado reformista, estado benefactor y el estado neoliberal. En cada uno de esos distintos periodos ha existido rasgos económicos muy diferentes. En el estado liberal era un modelo agroexportador. En el estado reformista vamos a dar un cambio económico entre el estado o modelo agroexportador al estado benefactor. Es ese proceso del estado reformista donde hay como una transición entre el estado liberal y el estado benefactor para pasar de un modelo agroexportador a algo muy importante a nivel económico en la historia de Costa Rica y a nivel de Latinoamérica, que fue el modelo de sustitución de importaciones promovido por la CEPAL, para finalizar con el estado neoliberal, donde se genera la promoción de las exportaciones. ¿Y qué quiere decir eso? Los productos no tradicionales que pasan a manos del Estado para compañías privadas, que son las que generan ese modelo de exportación de distintos artículos, por ejemplo, como las manzanas, como los cítricos, como las flores, como el melón, la sandía y otros productos que en periodos anteriores no eran del país, no estaban conglomerados dentro de la economía, pasan al estado neoliberal. Es muy importante, chicos, que todos estos temas que acabamos de señalar, ustedes los relacionen dentro de la carrera, que en un futuro ustedes vayan siempre a complementar para sus vidas profesionales. Tomen eso en cuenta. Lo que son relaciones internacionales tiene que ver con las guerras mundiales, inclusive con algunos conflictos que se presentan en la actualidad, como por ejemplo lo que fue la primavera árabe, también conflictos en África como Sudán, como los Hutus y Tutsis en Ruanda. Súper importantísimo. Siempre la parte investigativa con el periodismo. Es muy importante. El periodismo actualmente debe ser investigativo y en estudios sociales tenemos unas ramas grandísimas de cómo investigar, generar informes que también llamen la atención de las personas que los van a consumir. Y en economía, como lo mencioné anteriormente, están los distintos periodos de la historia de Costa Rica con cada uno, modelo agroexportador, la transición de agroexportador a sustitución de importaciones. Y finalizamos con el estado neoliberal, con la promoción de las exportaciones, inclusive también el parámetro de las zonas francas, que se mete mucho de lleno en el país, tiene mucho que ver con la cuestión del estado neoliberal. Retomando el tema de los conflictos, para la carrera de Relaciones Internacionales, es importante señalar la diferencia que existe entre cada uno y también contextualizarlos en un periodo histórico. Por ejemplo, el conflicto en los Balcanes, en Europa, acontece después de la Guerra Fría, casi que de inmediato a lo que es la desintegración de la Unión Soviética. Estamos hablando de los años 90. Si nos trasladamos a conflictos, por ejemplo, como el de Israel y Palestina, que nace apenas finaliza la Segunda Guerra Mundial, hay otro contexto que marca de manera muy negativa el por qué se da ese conflicto. Esto es importante cuando menciono siempre de las relaciones internacionales hasta el mismo periodismo, cómo estos distintos conflictos nos van a llevar a nosotros, a fin de cuentas, a tener bien ejemplificado un buen entendimiento, una buena explicación de cómo se desarrollan, por qué se dan, cuáles son las causas, cuáles son las consecuencias. Es muy importante también retomar causas y consecuencias cuando hablamos de estos conflictos. Todo eso nos va a ayudar a nosotros
para que cuando ya estemos tomando ya nuestra carrera, teniendo esa decisión profesional a futuro, seamos cada vez personas más preparadas y con mayor énfasis en lo que nosotros queremos dar a la sociedad. Es muy importante el aporte que los estudios sociales, una rama tan amplia, nos da a estas distintas carreras.